Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto, estoy muy emocionada por este momento. Quiero comentarles y contarles algo. Hoy tenemos a un gran ponente, el doctor Luis, quien de verdad yo valoro mucho. Reitero, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. El doctor Luis Miguel Chávez Espina fue mi docente, imagínense, ya hace tiempo, ¿eh? Como ven, pues yo soy fisioterapeuta, ¿no? Por el uniforme. Y de verdad que era una de las clases que como me tenía impresionada. ¿Por qué? Porque aprendía, porque el doctor siempre fue exigente y miren, aquí estoy como profesional, obviamente pues ejerciendo, y creo que es padrísimo en este momento estar de este lado y presentar a nuestro ponente. Chicos, por favor, aprovechenlo, tomen nota, pregunten. Es un momento bien importante y este tema que no es que no sea importante, sino que es uno de los principales que está sucediendo actualmente, pues bueno, creo que es importante tomarlo en cuenta. Antes de iniciar, me encantaría platicarles. Fíjense, el doctor Luis Miguel Chávez Espina es ortopedista, especialista en artroscopía y cirugía articular, licenciado en medicina por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Adicional, tiene una especialidad en ortopedia por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sumando a esta preparación, un fellowship hands-on por la unidad de hombro y codo del Hospital Universitario de Miguel Servet de Zaragoza, España. Adicional, una maestría en Ciencias de la Salud por la UPAE y no menos importante, fíjense, coautor de la última reunión multidisciplinaria de expertos en diagnóstico y tratamiento en pacientes con osteoartritis. Quienes conocemos y obviamente sabemos de toda esta investigación en la salud, esto pues tiene una base interesante porque es actualización basada en evidencia, publicada en el 2018. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por hoy compartir con nuestros estudiantes sus conocimientos y chicos, de verdad, insisto, disfrútenlo y adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Ana Karen. Te agradezco mucho la presentación y muchas gracias a IPET por la invitación. Y efectivamente, como decía la licenciada Ana Karen, definitivamente la osteoartritis es muy, muy importante que la entendamos y que comprendamos precisamente que no es solamente un tema de fricción y carga. Creo que es mucho más profundo. Esta plática que les voy a compartir es una plática que estuve dando en México, en Centroamérica y en Sudamérica. Van a haber algunos conceptos, obviamente, que tienen un poquito más de tendencia al área médica. La idea en un momento determinado, yo siempre les decía en mis clases que para mí es muy importante que entiendan también la forma en cómo pensamos nosotros como ortopedistas. Y pues yo no puedo dejar de pensar en un manejo de un paciente con osteoartritis sin un manejo multidisciplinario, y ahí entra precisamente la fisioterapia, la rehabilitación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Un segundo. Perdón, es que no, el Zoom interrumpe estoy tratando de entrar un segundito. Que no me permite empezar la plática porque me estorba el menú del Zoom. Denme un segundo, voy a cambiar voy a ocultar esta barra. Perdón, ahí está.
Bueno, listo. Pues esta plática se llama así, osteoartritis y obesidad o sedentarismo, y vamos a ver varios conceptos que son muy importantes precisamente en el tema del sedentarismo y la obesidad. Tal como decían, yo soy médico cirujano, tengo la especialidad en ortopedia por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tengo un fellowship hands-on, que es un fellowship que hice en España. Tengo la maestría en Ciencias de Salud y trabajo en el Hospital de Trauma y Ortopedia de la Secretaría de Salud. Trabajo en el hospital, tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles y en el Hospital Puebla. Los objetivos de esta charla van a ser el de predecir el desarrollo y la progresión de osteoartritis, identificar los factores de riesgo y los mecanismos de la osteoartritis y revisar las terapéuticas actuales desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos las guías de práctica clínica. Ya sabemos que la osteoartritis es la enfermedad más común, precisamente en pacientes, en adultos de edad productiva y en adultos mayores. Le da al 9.6% de hombres y al 18% de mujeres con edades por arriba de los 60 años y van a estar padeciendo osteoartritis sintomática. El 80% va a presentar limitación de movimiento y el 25% no puede realizar actividades de la vida cotidiana. Esta es precisamente una estadística bastante actual, es la incidencia y prevalencia. Recordar que incidencia son los nuevos números de casos y la prevalencia de los casos que encuentras tú en un determinado tiempo. La incidencia y prevalencia precisamente de osteoartritis a nivel mundial, estamos hablando de más de 500 millones de personas, de los cuales es predominante el sexo femenino sobre el masculino. Si nosotros buscamos clasificaciones o definiciones sobre osteoartritis, nos vamos a encontrar muchas veces este tipo de definiciones, donde dice que es una enfermedad crónico-degenerativa de etiología multifactorial, caracterizada por la pérdida gradual de cartílago articular. En realidad es mucho más profunda y de hecho para el 2011 ya la Academia Nacional de Ciencias invitaba precisamente a todo el sistema de salud americano a modificar de una u otra forma las definiciones o taxonomías de las enfermedades para entender o mejorar nuestro conocimiento acerca de la patogénesis. Y ya para el 2013, también la FDA se incluyó en este proceso de cambio de definiciones. La FDA es la Oficina de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos y es precisamente los que regulan todo lo que es el sistema de salud de Estados Unidos. Entonces, de ahí empezaron a salir se postulaban muchas definiciones. De hecho, ya hay definiciones más profundas. A mí me gusta mucho esta, salió en el 2015, donde como punto toral del problema del padecimiento de osteoartritis, ponían en las anormalidades moleculares y de ahí se desarrollaba una enfermedad, unas anormalidades fisiológicas y unas anormalidades anatómicas. Esta es la definición como tal, es un desorden que afecta articulaciones móviles, caracterizado por un estrés celular y una degradación de la matriz extracelular. Se inicia con micro o macro lesiones y activan respuestas de reparación, tales como cascadas de inflamación y lo que nosotros llamamos la inmunidad innata. La inmunidad innata es lo que se genera cuando tú estás expuesto a un virus, una bacteria, a algún agente agresor. Entonces, para que se den una idea que no es nada más un tema de fricción, sino es un tema de inflamación y a fin de cuentas también hay una liberación de sustancias celulares que están constantemente peleando pues con tu propio cuerpo, porque a fin de cuentas, como les digo, es un tema de un fenómeno inflamatorio que se autoperpetúa por esas dinámicas de carga y de inflamación que van generando lo que es la enfermedad. La otra parte de la definición precisamente se enfoca en eso. La enfermedad se manifiesta primero por una degeneración molecular, que es ya los tejidos empiezan a trabajar de forma normal, empiezan a tener una alteración en su metabolismo, seguido por una degradación anatómica y fisiológica. Ahí se empieza a degradar el cartílago, empieza a haber una remodelación del hueso, se empiezan a formar los osteofitos, que son esos pequeños picos que se van generando
en los bordes de las articulaciones que empiezan con ese proceso generativo, la inflamación articular como tal, y la pérdida de función articular normal, lo cual va a culminar en un padecimiento. Entonces ahí ya se divide la osteoartritis en una enfermedad que puede llegar a ser un padecimiento. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener en un momento determinado la enfermedad antes de que yo me esté quejando. Y eso es la parte importante precisamente. Empieza a desarrollarse a nivel molecular, celular, una alteración tal cual, anatómica, con alteraciones en el cartílago, inflamación de la sinovia, molecular, con alteraciones del colágeno tipo 2, alteraciones del agrecano, de la matriz extracelular, y fisiológica, donde empieza a desgarrarse y alterarse el cartílago articular, empieza a haber un endurecimiento de partes del cartílago y empieza a haber un incremento, una presurización de fluidos que puede generar una cosa que se llama edema subcondral, que en las resonancias magnéticas se ven como un lecho de concentración blanca en la parte del hueso. Y entonces, de pronto, el paciente genera o le sucede una frontera clínica, por así decirlo, y entonces empieza a desarrollar el padecimiento. El padecimiento es lo que vemos realmente, es como nos llega el paciente, que es cojeando, con dolor articular, con alteración de movilidad, ¿ya? Entonces, mediante esta clasificación y la forma en cómo se va entendiendo la osteoartritis, podemos nosotros dividirla en una prevención, en una etapa primaria, donde no hay una enfermedad ni un padecimiento, pero podemos empezar a tener factores de riesgo, ¿no? Y entonces ahí lo que nos estamos enfocarnos es en el tema de educación, ¿no? Cómo controlar, vamos a ver que hay factores modificables y no modificables y esos hay que trabajar con ellos. La prevención secundaria, que es la parte ya subclínica, que es donde mi paciente, yo ya empiezo a detectar, perdón, que tiene una enfermedad, pero todavía no tiene padecimiento. Para eso a veces sirven los tamizajes o las campañas que se hacen a veces en algunas empresas o en algunos lugares donde de pronto detectas que el paciente no se queja, pero ya le detectas algunas alteraciones de marcha, un poco de aumento de volumen en la articulación, etcétera, etcétera, pero el paciente, él dice que él no tiene nada. Entonces ahí se detecta y se empieza con un tratamiento temprano. Y ya la prevención terciaria, que es realmente como la mayoría de los pacientes llegan, donde ya el paciente está manifestando, tiene manifestaciones clínicas y entonces ya tienes la enfermedad como tal desarrollada y obviamente el padecimiento. Esto precisamente lo que nos hace pensar en un momento determinado es que en realidad la osteoartritis no es nada más ver una radiografía y ver que el paciente tiene una disminución de espacio articular, tiene cambios de desgaste, proceso generativo, sino que en realidad dentro de la articulación está habiendo un desbalance entre los anabólicos del cartílago, sustancias que promueven la síntesis del cartílago, y va ganando precisamente todas las sustancias que van generando una degeneración del cartílago, ¿no? Entonces, tal cual, en lugar de ver esa radiografía realmente o ver al paciente, tendríamos que ver algo donde estuviéramos pensando que hay una liberación de sustancias proinflamatorias, hay una destrucción del cartílago por esas mismas sustancias proinflamatorias, inclusive se han encontrado precisamente sustancias como es la trombospondina o la desintegrina, que inclusive como dato cultural, es la trombospondina y la desintegrina se encuentran en algunos venenos de víboras. Entonces, son realmente lo que nosotros llamamos sustancias proteolíticas. Destruyen precisamente las proteínas que forman a veces los elementos de unión del cartílago y van generando un proceso de desgaste. De tal forma que nosotros podemos dividir la osteoartritis con síntomas y signos generales y específicos de las articulaciones, ¿no? Generales, pues el paciente va a venir con dolor, rigidez, discapacidad, inflamación y edema, el paciente puede referir fatiga, y específicos como el aumento de volumen óseo, que es muy característico, por ejemplo, ese y la mala alineación y deformidad, pues es muy característico, por ejemplo, en las manos, ¿no? La disminución del arco de movimiento, también relacionado. Todas las articulaciones pueden sufrir osteoartritis. Aquí estamos siendo un poquito ejemplos, ¿no? La disminución del arco de movimiento, que probablemente lo podamos ver más fácilmente, quizás, o sea, como que más evidente
en la cadera, porque en la rodilla, a menos que detectes que ya tiene un rezago flexor o extensor, a veces es más difícil, pero en la cadera cuando tú evalúas la parte rotacional, es más fácil que detectes esa limitación del arco de movimiento. El aumento de volumen de los tejidos blandos con derrame o hipertermia, el crépito, que es ese chasquido, la inestabilidad como tal, porque también se afectan los sistemas ligamentarios y los sistemas que son, bueno, los estabilizadores primarios de las articulaciones, debilidad muscular, disminución del rendimiento, alteraciones en la marcha. Esta es una forma en cómo nosotros podemos llegar a tipificar la osteoartritis. Es una forma, en la mayoría de las guías y los artículos se habla que definir un paciente con osteoartritis basado en la parte radiológica no significa que sea la pauta directa para el tipo de tratamiento. Es un criterio de tratamiento, pero a fin de cuentas lo más importante, lo que debe ponderar siempre es la clínica, ¿no? Entonces, realmente se basa en las modificaciones que son, por un lado, los osteofitos, que sean las espículas o los rebordes que empecemos a ver que proliferan en los bordes de la articulación, y en la parte de los espacios articulares, ¿sí? Entonces, mientras menos espacio articular y más osteofitos, se va obviamente incrementando el grado de osteoartritis basado en esta, que es la clasificación más habitual utilizada a nivel mundial para describir la osteoartritis, que es la descripción de Kellgren-Lawrence. Se utiliza la resonancia magnética. ¿Se acuerdan que les había dicho esa variante de fluidos, esa hiperpresión de fluidos que se puede generar en la osteoartritis? Aquí vemos un ejemplo, vemos cómo en la parte donde está la flecha, vemos cómo está el hueso y en esa parte hay una zona blanca, que es ese edema óseo, que es precisamente por la presurización y el fenómeno inflamatorio que se está generando. Esto se puede ver en fenómenos de osteoartritis o también en traumas articulares. En realidad, la resonancia magnética no es el estudio que se debe tomar de primera intención. Siempre se debe empezar con radiografías. La resonancia magnética es un estudio caro que tiene sus indicaciones específicas. Yo me he encontrado actualmente que muchos colegas jóvenes ya lo hacen de forma sistemática, pedir resonancia magnética sin tomar radiografías, ¿no? Y a veces, vaya, no se puede llegar, inclusive hay artículos que hablan que solamente revisar resonancias magnéticas puede llegar a hiperdiagnosticar a tu paciente. Es decir, si en un momento determinado solamente se basan en la resonancia magnética, pueden darle un peor pronóstico a esa articulación que verlo en radiografías clínicamente y posteriormente si necesitas una resonancia magnética. Otros estudios que se pueden utilizar, miren, por ejemplo, este es un estudio donde vemos precisamente el edema de médula ósea que se está generando en un fenómeno de osteoartritis, pero insisto, no es el estándar de oro. De hecho, esta es una resonancia magnética de 3 teslas. No hay en Puebla resonancias magnéticas de 3 teslas. Entonces, no hay que pedir estudios que no tiene caso. Las radiografías habitualmente es más que suficiente para irnos orientando y basado en la clínica. Si yo sospecho que tiene un problema meniscal, entonces ya pido otros estudios complementarios o un problema ligamentario asociado, etcétera. También se puede llegar a utilizar, y en algún lugar lo leerán, que se puede utilizar el ultrasonido para la osteoartritis. El tema del ultrasonido en la osteoartritis es que todos los ultrasonidos en realidad, no solamente para osteoartritis, para cualquier tipo de diagnóstico son operador dependiente. Es decir, si la persona, el ultrasonografista que hace el estudio, sabe hacer ultrasonido musculoesquelético, te va a orientar mucho y te va a ayudar mucho. Si no lo sabe, lo desconoce, te puede generar inclusive más confusiones diagnósticas. Entonces, aunque en algún lugar lo encuentren, en realidad es la herramienta de gabinete imagenológica que menos utilizamos para osteoartritis. Este es solamente para ponerles un ejemplo de la complejidad inclusive para clasificar la osteoartritis. Esta es la clasificación que nosotros utilizamos cuando hacemos un procedimiento artroscópico, que vemos precisamente la profundidad de la lesión en el cartílago. Esta es una clasificación que es la clasificación del ICRS, que es la
Sociedad Internacional para la Reparación del Cartílago, y aquí vamos por profundidades, vamos dividiendo precisamente el grado de lesión, y de ahí se parte para tipificar y ver la evolución. Estas son escalas funcionales de dolor. La idea es que sepan que toda articulación tiene escalas funcionales. Si van a aplicar una, lo que sí es que tiene que ser, y la van a utilizar en español, tiene que ser validada, es decir, yo busco cualquiera de estas escalas funcionales o dolor y tengo que buscar su validación al español antes de utilizarla. Si lo vas a utilizar en tu práctica clínica no hay problema, pero si lo que quieres es publicar o lo que quieres es generar parte de tu tesis o algún protocolo, necesitas que estas herramientas estén validadas. Y hay escalas tal cual funcionales, dependiendo de lo que yo quiera medir, y hay escalas precisamente específicas ya para osteoartritis. Entonces, estas precisamente se puede separar por segmentos, miembro superior o inferior, o por áreas, ¿no? Que es la cadera, rodilla, tobillo, etcétera. Ahora, esta es una pregunta que siempre nos estamos haciendo, y es parte precisamente de lo que platicamos en un principio, de hasta qué momento yo puedo pescar un paciente cuando tiene la enfermedad y no ha desarrollado el padecimiento. Entonces, hay varios factores que son importantes tomar en cuenta. Los factores de riesgo nosotros podemos llamarlos factores sistémicos, que a veces son los más difíciles de modificar, o lo que les llamamos nosotros no modificables. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar la edad, el sexo, la raza. Sí hay un factor de obesidad que puedo modificar, los factores genéticos no, y la densidad mineral ósea sí puede ser intervenible, pero a fin de cuentas todo esto entra dentro de los factores sistémicos, es decir, todo, digamos, que el organismo que puede estar trabajando en contra y puede generar a este paciente un individuo susceptible a desarrollar osteoartritis. Y por el otro lado es lo que afecta directamente a la articulación que está afectada, que son los factores biomecánicos. Ahí es la ocupación, el tipo de un trauma articular, los traumas de repetición, la discrepancia de miembros inferiores, las alteraciones en el alineamiento articular, la debilidad muscular. Y eso obviamente me va a definir lo que es el paciente susceptible, es lo que genera la predisposición, y dependiendo de lo que haya hecho él, pues obviamente es la localización y la gravedad. Este es un estudio muy interesante que salió precisamente en la revista de Nature. Salió ya en el 2012, pero sigue siendo un estudio de referencia, porque este estudio nos habla que dependiendo de el momento de tu vida en la que desarrollas la osteoartritis, tienes factores que lo desencadenan, o digamos que hay una serie de factores más predominantes, ¿no? Entonces, vemos, por un lado, que si tú empiezas a desarrollar una osteoartritis en etapas tempranas, que lo más probable es que tu factor predominante va a ser un factor genético. Entonces, los antecedentes familiares son importantes también de preguntarle a nuestro paciente si en su familia tienen algún fenómeno de alguna alteración, alguien tiene ya datos de desgaste, de osteoartritis, etc. Entonces ese sería el predominante, y de ahí el de la edad, y bueno, pues tal cual le llaman ellos el ambiente, que es la actividad deportiva, laboral, etc. Si es intermedia, ahí entonces entra como la parte más importante ese ambiente, las actividades que hizo, tanto deportivas como laborales, si tuvo traumáticos o algo. Y en un segundo término quedaría la parte genética y la parte de edad, ¿no? Y si se desarrolla en un momento determinado, en etapas más avanzadas, entonces, bueno, pues el factor predominante es el de la edad, ¿no? Y bueno, ya la severidad en cada etapa precisamente de la vida, pues dependerá obviamente de qué tanto se suman otras cosas. Etapas tempranas, yo tengo una genética alterada y mi ambiente tiene también riesgos, pues entonces es más fácil. Y a mayor edad, pues también, ¿no? En la intermedia lo mismo, y en la tardía igual, que es donde vemos que se cruzan estos tres círculos de conjuntos. Ahora, vamos a desglosar un poquito más y rápido los factores de riesgo. Desde los 40, pero sobre todo a partir de los 50 años,
vemos que hay una diferencia muy, muy importante en relación al desarrollo de osteoartritis tanto en mano, cadera y rodilla. Y nos vamos a dar cuenta, si ustedes ven, es una gráfica, este es un estudio viejísimo, es el estudio Framingham. Es un estudio muy, 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 muy viejo porque a fin de cuentas lo que hizo fue darle seguimiento a una comunidad específica en el 91 y 92 y los publicaron en el 95. Y veíamos, por ejemplo, que si vemos nosotros la osteoartritis de mujeres y la comparamos en manos y la osteoartritis de manos en hombres, se van a dar cuenta que la escala es más baja precisamente en mujeres que en hombres. Y así también la de cadera y la de rodilla. Es decir, siempre la mujer va a tener más prevalencia e incidencia de osteoartritis que el hombre. Uno podría decir, bueno, pues es un estudio muy viejo, es del 95, pero este es un estudio que salió en el 2019, fue una población cerrada también en España, en Barcelona, y en realidad sigue siendo el mismo tipo de incidencia y prevalencia, sigue siendo la mujer, siempre prevalece arriba del hombre en las 3 osteoartritis más comunes, que sería tal cual rodilla, mano y cadera. ¿Qué es sobre la genética? Lo que platicábamos sobre los antecedentes, el 40-70% de la osteoartritis es hereditaria. Se ha encontrado hasta una relación de un 70% en columna, un 65% en mano, en cadera 60% y en rodilla el 40%. El tema acá es que es una enfermedad poligénica, no es nada más un solo gen. En realidad, lo único que se ha visto es que aparentemente el común denominador es que la mayoría de los ligamentos genéticos que hay son con genes que tienen cierta relación con la producción del colágeno tipo 2, que es el colágeno que más prevalece en las articulaciones. A la densidad mineral ósea, que es lo que nos llamamos del tema de la osteoporosis y osteopenia, lo que se ha visto es que hay un incremento del riesgo de la aparición de osteoartritis mientras menos densidad mineral ósea, hay un incremento en el riesgo de la progresión y se relaciona con la pérdida progresiva de cartílago. En Boston hay una universidad que se llama la Universidad de Tufts y ahí hay un investigador que es de los más importantes a nivel mundial de osteoartritis, que es el doctor McAlindon. Y McAlindon precisamente hablaba mucho sobre que no podemos imaginarnos a una articulación sin pensar en el hueso que está abajo. Y pues tal cual es como si ustedes ven su mesa y de pronto solamente estuvieran pensando en la superficie, no estuvieran pensando en lo que precisamente, digamos, vamos a pensarlo así, en las patas que lo soportan, ¿no? Y en los travesaños que le dan más sostén y el marco que está por la parte de abajo y que sostiene precisamente la superficie donde ustedes dejan las cosas. Entonces el tema acá es que si yo tengo una disminución en la densidad mineral ósea, lo que puede suceder es que se vayan generando microfracturas en la parte de abajo del cartílago, que es el cartílago, y luego sigue el hueso subcondral, y entonces esas microfracturas aceleran precisamente el proceso de desgaste. Lo que se ha visto, y se llegaban a conclusiones de este tipo, es porque de una u otra forma los pacientes que están tratados con osteoartritis y que aparte están diagnosticados con osteopenia o osteoporosis y se maneja el tratamiento metabólico de la densidad mineral ósea al mismo tiempo que se maneja la osteoartritis, mejoran su sintomatología y reducen el dolor de mejor forma que los pacientes que solamente se enfocan a la osteoartritis. Ahora, digo, y aquí nos enfocamos un poquito al tema de la plática, de la charla, que serían los estilos de vida del siglo XXI, ¿no? O sea, actualmente creo que hay como que 2 tendencias. Una es al sedentarismo como tal o al otro, que es el tema de la vigorexia, ¿no? Por un lado. Y muchas veces lo que nos encontramos es al paciente que tiene una vida muy, muy sedentaria y que de pronto dice, ya tengo como propósito empezar a hacer ejercicio sin una preparación adecuada, sin una dieta adecuada, entonces pues también es un paciente que va a tener muchos más factores de riesgo para lesionarse. Estos, digamos que yo pongo, son como los perfiles de sociedad que podemos tener a nivel antropométrico, ¿no? Y tal cual, vean ustedes estas imágenes y lo que te plantean la mayoría de los círculos, de los artículos, perdón, es que en realidad lo que tenemos que encontrar es un equilibrio
y tener el cuerpo más o menos como el que está precisamente en la imagen a color, que sería el primero de las de blanco y negro. Aquí yo lo que les digo es tal cual, son preguntas como para que ustedes se hagan y ustedes díganme cuál de estos estilos de vida considerarías con menor riesgo de sufrir osteoartritis, ¿no? Aquí vamos viendo el paciente que está, parece ser que en un peso óptimo, otro que ya empieza a tener cierto sobrepeso, otro que tiene obesidad, y vemos del otro lado pues el perfil del deportista que tiene, bueno, uno se ve con una hipertrofia importante muscular y el otro pues obviamente con una eh, hipotrofia, no necesariamente tiene que ser hipotrofia, sino el paciente también puede ser pacientes de corredores de larga distancia y eso, y puede ser muy delgado, está exagerado un poquito la foto, pero para que ustedes valoraran en un momento determinado cuál sería el que consideran con menor riesgo de sufrir osteoartritis. Y en realidad, el planteamiento cuando yo hice esta plática era solamente basarme o fijarme en la obesidad, pero de pronto empiezas a preguntar si también, obviamente, pues la actividad física y los deportes, todos los artículos tienen relación, te dicen que hay una relación con la osteoartritis, ¿no? Entonces, las preguntas que se haría cualquiera sería, si es la ocupación el deporte, o es la cantidad de actividad física, o son las lesiones que ha ido uno teniendo, ha ido uno sumando. Y en realidad lo que se ha visto es que la persona se construye también. del 15 al 25% de la osteoartritis sintomática de rodilla podría ser evitada al prevenir las lesiones de rodilla. Más del 40% de las lesiones de las extremidades inferiores son prevenibles con una buena educación y una buena prevención, un buen fortalecimiento, entender la diferencia entre ejercicio y deporte. Los pacientes que tienen precisamente lesiones de ligamento cruzado anterior, lesiones de rodilla, tienen 3 a 6 veces más posibilidades de sufrir osteoartritis. Y el 26% de las rodillas con lesión de ligamento cruzado anterior van a presentar osteoartritis en el transcurso de 5 años. Esto es, perdón, independientemente del tratamiento que se emplee, es decir, independientemente del tratamiento quirúrgico conservador al paciente con una lesión de ligamento cruzado anterior. Este artículo, precisamente que yo saco en esta diapositiva, este bloque de artículos, generó mucha polémica porque el que primero nos lo presentó era un reumatólogo y nos hablaba que decía, bueno, pues miren, con reconstrucciones del 33 al 51 y con tratamiento conservador del 25 al 42. Entonces lo que decía era, bueno, pues de una u otra forma, todos van a desarrollar osteoartritis de rodilla y realmente pareciera que la intervención quirúrgica no es realmente un generador de cambio, pero lo que tenemos que entender es que si tú no tienes un estabilizador primario, como es un ligamento cruzado anterior, probablemente esa aparición de la osteoartritis sea más severa que en un paciente que en un paciente al que se le hizo la plastía. Es decir, el paciente con reconstrucción repones la estabilidad, reduces la microinestabilidad y puede ser que sea una osteoartritis, pero menos severa que un paciente al que no se le hizo la reparación. Siempre recordando, uno de tres pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior desarrollaron osteoartritis dentro de los primeros 10 años, con o sin tratamiento quirúrgico, como les decía. Ahora, la importancia de los meniscos. Hay que entender que los meniscos son nuestros amortiguadores. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo el procedimiento, las lesiones de ligamento cruzado anterior muchas de las veces se acompañan de lesiones meniscales. Y lo que se ha visto en un momento determinado con esto es que los pacientes a los que la meniscectomía es recortar la parte del menisco que está lastimado, a los pacientes a los que no se les hizo la remodelación del menisco porque, bueno, igual no tenían lesión meniscal o su menisco se podía suturar, que no pasa en todos los casos, desarrollaba un 16% de los pacientes desarrollaban osteoartritis y con meniscectomía era el 50%, ¿no? Entonces significa que el paciente al que le quitas un pedazo de menisco
tiene hasta un 3.5% más de probabilidades de desarrollar osteoartritis. Sí es importante entender que hay veces que hay que hacerlo, es decir, hay veces que hay lesiones que son irreparables y que muchas veces están en áreas donde la menisco no tiene la circulación apropiada precisamente para poder hacer la reparación. Entonces, yo creo que depende mucho del tipo de lesión inicial, también el pronóstico a mediano y largo plazo en el desarrollo de osteoartritis de ese paciente y de esa rodilla. Sobre las fracturas de moseta tibial, que es otro tipo de traumatismo, donde vemos precisamente que se genera una disrupción sobre la superficie articular. El 4 a 5 años después de la lesión, el 68% de los pacientes van a desarrollar osteoartritis y el 32% lo van a presentar en la rodilla también contralateral. En las de muñeca, siempre y cuando sean intraarticulares, es muy importante considerar esto, el 65% va a presentar osteoartritis dentro de los 7 años posteriores a la lesión. La forma de la cadera, ya hablando sobre otros factores de riesgo, este es un importante factor de riesgo para osteoartritis de cadera y esto se vio en pacientes con esqueletos inmaduros, en jóvenes que desarrollaban actividades como fútbol americano, hockey. Se encontró que por adaptación precisamente de las caderas se empezaban a desarrollar las lesiones tipo CAM, que es el engrosamiento del cuello femoral y va generando un pinzamiento con el borde acetabular, o por ejemplo lesiones de pinzamiento como tal, que son las pincer o pincer mixtos, que es el engrosamiento, que es el CAM, junto con el pincer, que es el incremento en el reborde precisamente del acetábulo, ¿no? Y sobre la alineación, se ha visto que el genu varo incrementa el riesgo de osteoartritis. En rodillas con genu varo o genu valgo, obviamente cualquier tipo de angulación va a acelerar la progresión en el compartimento de estrés biomecánico. Cuando hablamos de genu varo va a ser en el medial, cuando hablamos de genu valgo va a ser en el lateral. Hay algo interesante, la discrepancia de miembros pélvicos incrementa el riesgo de osteoartritis de rodilla, pero no de cadera. Y cuando discrepancia quiere decir que tengas un acortamiento de extremidades, y las rodillas, el miembro pélvico más corto es la más afectada, probablemente por los microtraumatismos de repetición por el impacto, por la carga axial al caminar o correr. Los microtraumas repetitivos, no solamente estamos hablando de actividades laborales o ejercicio, a veces solamente pensamos en los deportistas y en realidad dense cuenta que hay muchos microtraumas repetitivos, por ejemplo, el tipo de lavaderos que se utilizan donde hay mucha vibración y están tallando, pues obviamente eso genera un microtraumatismos constantes sobre las manos, los impactos en construcción, etcétera. Entonces hay que considerar todo eso, no nada más son temas de deporte. La parte, y esto es bien, bien importante, yo sé que ustedes lo ven mucho, pero muchas veces en el área médica se omite mucho el tema del balance muscular, o lo que nosotros llamamos, habitualmente una articulación debe tener un cople de fuerzas, es decir, un balance entre agonistas y antagonistas. Entonces, ese desequilibrio precisamente de estabilizadores articulares dinámicos va a generarnos una inestabilidad articular, un incremento en las fuerzas de cizallamiento y un incremento obviamente de los microtraumas, ¿no? Vean a este corredor, obviamente son corredores que son muy delgados precisamente por las solicitaciones metabólicas que genera su propia actividad deportiva. Los corredores de largas distancias muchas veces son muy, muy delgados porque su propio músculo no puede realmente desarrollarse por todo el consumo energético que van desarrollando. Entonces, bueno, pues el sedentarismo, que sería la otra parte, ¿no? el polo opuesto al deportista. ¿Qué hay sobre el sedentarismo? Se le dice persona sedentaria a la persona que invierte menos del 10% de su gasto energético diario en la realización de actividades físicas que requieran al menos 4 METs, que es el consumo energético de un individuo en estado de reposo.
La idea es que sea una actividad física equivalente o superior en gasto a caminar a paso rápido. La persona sedentaria es una persona que invierte diariamente menos de 25 minutos, hablando de mujeres, y menos de 30 minutos en hombres, en practicar un ocio activo, llamando ocio activo a cualquier ejercicio de intensidad igual o superior a caminar a paso rápido. Esa es una persona sedentaria. Y el sedentarismo se va a asociar con una ganancia de peso, un aumento de la grasa visceral, y esto obviamente va a predisponer al individuo a estar en un estado proinflamatorio, con una resistencia insulínica, la aparición de un fenotipo característico del síndrome metabólico. El tema con el síndrome metabólico es que si ustedes buscan síndrome metabólico, es muy difícil diagnosticarlo o, bueno, clasificarlo, porque a fin de cuentas tiene que ser alteraciones en la insulina, que tengas índices de masa corporal arriba de 30, alteraciones en los lípidos, alteraciones en la presión arterial, en la glicemia y otros. Pero dense cuenta cómo, dependiendo de la institución que yo utilice, es precisamente, son los criterios de diagnóstico, no hay criterios universales. Y esto obviamente hace que sea más difícil a veces encasillar a los pacientes, ¿no? Entonces, tal cual yo lo que les recomiendo es buscar una y específicamente utilizarla precisamente y si van a hablar, dice el paciente que tiene síndrome metabólico basado en los criterios de la OMS o de la ATP o de la IDF o la LAD, ¿no? Lo que se ha visto en un momento determinado en cuestión de la obesidad y la osteoartritis es que cuando un paciente va subiendo su índice de masa corporal, va aumentando su riesgo de afectación bilateral, aumenta la velocidad de progresión de osteoartritis y aumenta la sobrecarga articular. Esto en rodilla, cadera y manos. Y empezado a desarrollarse muchas interrogantes a partir de que se veían muchos pacientes obesos con osteoartritis en manos. Entonces de ahí se empezaron a derivar estudios que llegaron a la conclusión de que también se estaba desarrollando una osteoartritis metabólica. Y la osteoartritis metabólica es precisamente porque el adipocito, que es la célula del tejido adiposo, libera leptinas, y las leptinas son altamente agresivas con el cartílago articular. Entonces, por sí mismo, el tener tejido adiposo ya te mantiene o estás en una situación de inflamación metabólica constante. Aquí se ven los niveles de leptina, los niveles séricos de leptina en pacientes con osteoartritis, tanto en líquido sinovial como en sangre. Y vean, los de osteoartritis es la primera tabla y los de artritis reumatoide en segunda, y dense cuenta cómo en osteoartritis está mucho más elevado precisamente la leptina que en un proceso autoinmune como es la artritis reumatoide. Entonces, el paciente con síndrome metabólico asociado a osteoartritis empieza a tener la obesidad. O sea, ¿cómo, digamos, qué es lo que puede generar el síndrome metabólico? ¿Cómo puede atacar mis articulaciones? Pues basado en lo que el síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión, sería en la obesidad, porque hay una metainflamación por lo que decíamos, la leptina, que es parte de las adipocinas, las citocinas. Tenemos el estrés mecánico. En la diabetes tipo 2 empieza a haber un incremento en la resistencia a la insulina, con incremento del efecto catabólico en la inflamación articular, y hay una hiperglicemia, que hay un incremento de estrés oxidativo, hay un incremento en los productos finales de glicación, citocinas y enzimas proteolíticas. La dislipidemia, que es la alteración en colesterol y triglicéridos, va a incrementar la producción de factor de necrosis tumoral y factores de crecimiento tumoral, y se van a activar los macrófagos sinoviales. Y si hipertensión, lo que se ha pensado es lo que menos se ha encontrado correlación, que podría, teóricamente, como la hipertensión se cierra el calibre de los vasos, de las arterias, puede generar, la pregunta sería si genera una isquemia subcondral, es decir, una isquemia. Hay que recordar, el cartílago no tiene circulación, no tiene inervación, entonces lo que puede llegar a afectar es el hueso que está abajo. Y entonces, esta sería, digamos, que la conclusión. Un paciente sobre los estilos de vida del siglo XXI, un paciente con una vida sana, sería una dieta balanceada, una actividad física moderada, con lo que va a haber una reducción del riesgo de desarrollar osteoartritis y una reducción en el daño del cartílago y de la inflamación. Pacientes con actividad física forzada, ese que está todo fuertote,
riesgo de movimientos incorrectos, impacto articular directo o la carga de torsión, que bueno, pues obviamente va a haber un mayor riesgo articular. Pongo hombros, brazos, caderas y rodillas, sobre todo por cargas axiales y por demandas. Sedentarismo, pues lo que platicábamos, hay un escaso entrenamiento físico, hay un debilitamiento de los músculos y una mala postura, hay un mayor riesgo en la columna vertebral y los hombros. El uso de teléfonos inteligentes y computadores aumenta el riesgo de osteoartritis en las articulaciones de manos y muñecas. Ya eso está comprobado también. Sobre el sobrepeso y obesidad, lo que platicábamos, todas las sustancias que se liberan, ya es aumento de peso corporal, fuerte, va a recaer en las articulaciones de la columna vertebral y todas las de carga, como cadera, rodillas y tobillos. Y los pacientes con desnutrición, por deficiencias nutricionales relacionadas a la ausencia de una dieta adecuada, va a aumentar el riesgo de desarrollo de osteoartritis en la mayoría de las articulaciones. Ahora, brevemente, las opciones terapéuticas es basadas, la educación, la parte más importante, ustedes, basado en la guía de práctica clínica que utilicen, o la guía que utilicen para el tema de manejo de osteoartritis, se van a encontrar que hay distintos pasos, ¿no? Entonces, esta es una que es muy sencilla, que es la del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, y esta, lo que te dice, lo primero es, hay que educar, orientar y darle acceso a la información al paciente, ejercicio de fortalecimiento, ejercicios aeróbicos, control de peso, orientación nutricional, de ahí manejar algún tipo de antiinflamatorio y analgésico, de ahí otro tipo de terapia farmacológica, de ahí obviamente coadyuvantes como es rehabilitación, ortesis y ya en un último término los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué les decía de lo de las guías de práctica clínica? Fíjense bien, en 1989 se hizo como una encuesta en Estados Unidos y ya el 63% de los médicos consideraban que el volumen de información científica con el que contaban en ese momento era inabarcable. El tema es que en 1989 todavía no había internet. Para el 2007 el volumen de información ya se había incrementado en un 50%. Entonces actualmente se considera que un médico tendría que leer 17 artículos diarios para mantenerse al día en su especialidad o subespecialidad. Entonces, de esa forma se han ido desarrollando poco a poco guías de práctica clínica para la mayoría de las enfermedades que atacan, digamos que poblaciones muy amplias, de las cuales, pues obviamente, la osteoartritis es una, ¿no? Entonces, como en todo, si quieres desarrollar una guía de práctica clínica, bueno, pues todo el mundo quiere levantar la mano, ¿no? Entonces, la AOS, que es la Academia Americana de Ortopedia, el Sistema Nacional Inglés, la EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, el Colegio Real para la práctica general, la OARSI, que es la Sociedad Internacional para la Investigación de la Osteoartritis, el Colegio Americano de Reumatología, etcétera, ¿no? Entonces, todos quieren hacer, todos quieren hacer su propia guía de práctica clínica. Y en realidad es muy buena por algunas cosas. Es una referencia accesible para el personal de salud. Se puede establecer un plan de manejo coordinado y efectivo con la máxima participación del paciente. El gran problema que tienen las guías de práctica clínica es que no hay una metodología estandarizada. Entonces, cada quien escoge qué incluir de evidencia, cómo interpretarlas, va a depender pues de la composición de los grupos de trabajo y así la formación de las recomendaciones, pues también va a depender de cómo esté compuesto el grupo de trabajo y los criterios que desarrollen cada uno. Por eso es muy inconsistente. Esto es un ejemplo precisamente de las guías de práctica clínica, un resumen de las guías de práctica clínica para el tratamiento de osteoartritis de rodilla, para que vean 5 buenas guías, buenas sociedades que de pronto no ves una sola que se ponga de acuerdo. El verde es el recomendado, el naranja es incierto, el beneficioso en algunos casos es que es basado en un criterio, y el rojo es el que no es recomendado. Y, por ejemplo, podemos ver que la guía americana es probablemente la que solamente autoriza los AINES tópicos, los AINES orales, que son antiinflamatorios no esteroides, de ahí todo es incierto o no recomendado, ¿no? Y vemos la EULAR, que es la guía europea contra el reumatismo, que dice, bueno, es beneficioso dependiendo del criterio del médico y los pacientes. Entonces, sí se necesita mucho el tema de criterio a la hora de interpretar esto, ¿no?
Lo que sí les puedo decir yo y lo que yo puedo resumirles es que los tratamientos claves son la educación, el ejercicio y el control de peso. Ahí sí, nadie está peleado. Y el tratamiento personalizado es esencial porque es una enfermedad muy heterogénea y las comorbilidades o enfermedades asociadas de los pacientes es muy amplia. Y algo que sí es bien, bien importante que entendamos que hasta el día de hoy no está disponible un tratamiento que pueda modificar la enfermedad. Ninguno. No hay ningún regenerador. Entonces, el manejo multimodal es una terapia farmacológica y una no farmacológica, ¿no? La farmacológica con medicamentos para el dolor, para desinflamar y se puede aplicar algún tipo de tratamiento intraarticular, y la no farmacológica, ¿no? Que es educar al paciente, la modificación de hábitos, la rehabilitación, la terapia complementaria y alternativa. Es bien importante entender esto. El enfoque debe ser individualizado. Los pacientes son diferentes, cada uno tiene distintos factores de riesgos. Hay pacientes con experiencias de tratamientos previos que igual ya no son tan abiertos a aceptar algún otro tipo de tratamiento. Las limitaciones del tratamiento también son importantes, basado precisamente en las comorbilidades. También a veces entra el factor de recurso económico. Y sin embargo, todos los que estamos precisamente buscando mejorar a ese paciente, tenemos los mismos objetivos, que es mantener la funcionalidad, retrasar la progresión de la osteoartritis, mejorar la sintomatología, mejorar la rehabilitación y preservar la independencia. Es decir, nos estamos enfocando mucho al tema que es súper importante que ustedes tengan en cuenta, que es la calidad de vida de mi paciente. Entonces, es bien importante conocer al paciente y sus necesidades específicas, en qué trabaja, qué se dedica, qué deportes hace, sus actividades diarias, su ocio o recreación, qué es lo que hace precisamente. Y es lo que uno trata de buscar precisamente es cómo puedo hacer más lento la progresión, cómo puedo minimizar el daño estructural, cómo puedo controlar los síntomas y cómo puedo prevenir las discapacidades. El inicio del tratamiento tiene que ser lo más pronto posible, que debe ser una intervención temprana, porque lo que se ha visto es que es una intervención temprana, o si se puede llegar a diagnosticar previo a que se genere el padecimiento, es decir, detectar la enfermedad más no el desarrollo del padecimiento, puede modificar el curso de la enfermedad estructural y clínica. El seguimiento se debe dar, depende mucho obviamente de cada paciente, pero lo que se recomienda es que sea cada 3 o 6 meses, dependiendo obviamente de la sintomatología. Y el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, debe seguirse de forma metódica. Eso se le tiene que explicar al paciente. Las consultas de seguimiento tienen que ser consultas de seguimiento con una medición. Por eso les presentaba precisamente las guías. Las escalas donde yo puedo medir cómo va mejorando mi paciente. Sobre todo el dolor. El dolor, es bien importante acordarse de esto. El dolor es muy subjetivo. Si yo tengo un muy buen día y estoy de buenas y me pego en el dedo con la pata de la cama en el dedo chiquito de mi pie, lo que va a llegar a pasar es que voy a decir, ay, me pegué, qué tonto soy, pero bueno, ni modo. Pero si tengo un día malo, me ha ido muy mal, estoy triste o estoy enojado por alguna cosa y me pego, eh, puede ser el mismo mecanismo, el mismo impacto, la misma dirección, y todo igual, pero es probable que me duela más. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que el factor anímico tiene un peso importante en la percepción del dolor. Entonces, es medir el dolor con escalas numéricas o escalas visuales, pero también es muy, muy importante medir la función. Y obviamente en ese interrogatorio con tu paciente tienes que valorar muy bien su estado físico, su estado mental, preguntar cómo se ha ido apegando, si está tomando medicamentos, si está realizando ejercicios, cómo ha estado haciendo sus ejercicios, cómo se ha sentido. Hay muy importante, hay un concepto que dice, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien o te sientes mejor? Un paciente que se siente bien no te vuelve a ir a ver. El paciente que se siente mejor, pero no bien, te va a volver a ir a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que ir midiendo. La adherencia al tratamiento, la tolerabilidad. Me dejaste tanto tiempo los ejercicios, la verdad es que para mí es muy cansado, no tengo tiempo, no quiero. Entonces, quizás si yo le dejé unos ejercicios, quizás puedo pensar en dejarle o espaciarlo o dividirlo en 2 sesiones, no lo sé. Y obviamente pues ver también el tema de seguridad. Aquí lo de la seguridad está más enfocado al tema farmacológico, ¿no? Esto es como un breviario, realmente porque seguramente en su práctica se los van a preguntar,
pero en realidad esto es tal cual. Lo ideal es las sustancias se dividen en acción rápida y acción lenta. La acción lenta es todas las sustancias que nosotros llamamos nutracéuticos, que es glucosamina, condritina, la deacereína, el ácido hialurónico, los insaponificables de sal y aguacate, los péptidos de colágeno hidrolizado, que nosotros podemos agregar aquí la cúrcuma también, y los tratamientos farmacológicos que son de acción rápida, que son los analgésicos antiinflamatorios, el tratamiento intraarticular con glucocorticoides. Si un paciente tiene dolor y nada se le va a estar dando condritin, sulfato y glucosamina, la verdad es que ese paciente va a seguir con las mismas molestias porque no es el enfoque. La idea de todas estas sustancias de acción lenta es tratar de disminuir la ingesta de sustancias de acción rápida, que es tratar de reducir la ingesta de fármacos. Y obviamente tenemos que medir la efectividad terapéutica, que es si el paciente tiene que estar apropiadamente, el paciente tiene que estar apropiadamente informado acerca de las opciones terapéuticas y se debe realizar una decisión compartida. Los beneficios y efectos colaterales de los medicamentos, escuchar dudas y preocupaciones, explicar en lenguaje práctico qué es lo que tiene y algo que es muy importante es que una adecuada información va a aumentar la conciencia del paciente sobre su enfermedad y ayuda a que reconozca efectos secundarios de su tratamiento. Lo que les decía, siempre en la obesidad recordar las comorbilidades asociadas, que es el síndrome metabólico, y lo que te dicen las guías de práctica clínica es que se ha visto que, o el consenso, digamos, que junto con el ejercicio mejora la biomecánica y la función física. Obviamente, la reducción de carga de las fuerzas que pasan a través de la articulación, si nosotros empezamos a controlar el peso, y 1 kilogramo de pérdida de peso se correlaciona con una disminución cuádruple de las fuerzas sobre la rodilla. ¿Qué ejercicios le podemos mandar a nuestro paciente? El ejercicio es de bajo impacto, acuáticos y fortalecimiento, pero es muy importante que el dolor debe estar controlado cuando se realice la actividad deportiva. El control de peso con cierta actividad moderada para dicho control de peso, pero sobre todo el control de peso es la intervención terapéutica no farmacológica más efectiva. Es decir, mejora hasta el 11% de la sintomatología. No hay un medicamento o tratamiento, ya sea de rehabilitación, nutracéuticos, suplementos, acupuntura, lo que ustedes quieran, que mejore la sintomatología en un mayor porcentaje que el control de peso, excepto obviamente la terapia farmacológica, pero por eso es muy, muy importante el control de peso. Y este es un tip que yo les doy, porque a fin de cuentas, decirle a un paciente que baje de peso, los pacientes ya saben que tienen sobrepeso, que están obesos. O sea, lo menos que quieren escuchar es que se lo estén restregando en la cara. El tema acá es que hay que orientarlos. Entonces, yo como les digo a los pacientes, a ver, hay que controlar el peso, pero vamos a fijarnos metas muy claras. Yo obviamente los invito a ver a un nutriólogo, pero no todos son realmente fanáticos de ir con un nutriólogo. Entonces yo les digo, a ver, vamos a empezar fácil. Si tú me bajas el 5% del peso que traes ahorita en la consulta, vas a tener una mejoría en el dolor, la función y va a mejorar tu actividad física. Pero si tú me bajas el 10%, puede llegar a mejorar tu dolor y tu función a más del 50%. Inclusive en los pacientes de estadios avanzados se ha visto esto. Entonces, que puede llegar a bajar hasta un 64%. Entonces, yo realmente les pongo metas muy, muy claras. Si el paciente pesa 80 kilos, bueno, pues vámonos primero por 4 kilos. Yo ya sé que con esos 4 kilos, que es una meta mucho más real, va a mejorar su función, su dolor y va a mejorar su actividad física. Y si en un momento determinado pierde más, pues obviamente yo ya sé que estoy garantizando que por lo menos va a haber una intervención terapéutica efectiva, que es una intervención terapéutica efectiva es cuando tú logras una mejoría de más del 50% en los síntomas de tu paciente.
¿Qué hay sobre las rodilleras? Esto quise ponerlo porque las guías de práctica clínica lo manejan y es muy común que nos pregunten si utilizar una rodillera puede funcionar. En realidad, las únicas rodilleras que pueden llegar a ayudar son rodilleras muy específicas, que son rodilleras de descargas. Y sobre todo son en pacientes que tienen tendencia al genuvaro. Son rodilleras de descarga medial. Es aunque el 92% de los estudios respaldan su uso, el 94% de las investigaciones no tienen realmente un peso científico adecuado. Realmente más bien muchas se basan en la opinión de expertos, que era lo que les decía, son criterios. Existe un pequeño beneficio estadísticamente significativo para la mejoría del dolor y la función. Y debido a esto, a la calidad de la evidencia, la importancia clínica de estos hallazgos sigue sin estar clara. Estas rodilleras son extremadamente caras, cuestan más de 10,000 pesos. Yo realmente casi no las mando. No me parece que sean un generador de una mejoría. Tiene que ser como que una disminución del espacio articular muy, muy franco, sin otras comorbilidades, sin otras variables, donde podríamos pensarlo, pero inclusive no son fáciles de poner. Yo un par de pacientes a cada rato los tenía visitándome otra vez para que les enseñara a ponérselas porque se cruzan las asas y eso, es decir, no es una rodillera normal. Entonces yo tal cual rodilleras no soy tan fanático, esa es mi opinión, pero como les digo, la evidencia no le da tanto peso precisamente al efecto terapéutico. Los antiinflamatorios orales, por supuesto, el tema que es muy importante es que aumenta 4 veces el riesgo de sangrado de tubo digestivo alto, la ingesta crónica. Entonces, también va a haber un aumento en más de 1/3 de los eventos vasculares mayores con el uso de antiinflamatorios COX-2, que son los antiinflamatorios que son menos agresivos para el estómago. Es un ejemplo de los antiinflamatorios. Dice su afinidad, la ciclooxigenasa es la vía por la que se genera la inflamación, pero la ciclooxigenasa 2 tiene más tendencia hacia el proceso inflamatorio, la ciclooxigenasa 1 es más general, también trabaja en otras áreas, por ejemplo, la ciclooxigenasa como tal ayuda a producir moco gástrico, entonces por eso los antiinflamatorios no específicos generan gastritis no nada más porque tomes la pastilla, sino que inhiben la producción y la calidad del moco gástrico. Los antiinflamatorios tópicos son excelentes, se sugieren antes de comenzar los AINES orales. Miren, esto yo en algún momento tuve algunas pláticas con algunos colegas porque muchos piensan que los antiinflamatorios tópicos no funcionan. Hay una cosa que se llama índice de concentración tisular, que es el índice de concentración alcanzado en los tejidos por un fármaco. Y hay antiinflamatorios que logran atravesar las barreras tanto hidrofílicas como hidrofóbicas de la piel, es decir, la que absorbe agua y la que repele este agua, las pasan y que sí se han encontrado precisamente en los tejidos. De estos, los que pueden llegar a tener mayor índice de concentración en los tejidos es el diclofenaco y el ketoprofeno. Lo interesante con estos y lo bueno que tienen es que no te va a generar gastritis y su concentración en la sangre es muy baja. Entonces, por eso es muy buena opción como tratamiento antiinflamatorio. Los opioides, esto me lo voy a brincar, son analgésicos que no deben utilizarse en primera línea como tratamiento. Los corticosteroides intraarticulares es una mejoría a corto plazo y lo que puede llegar a pasar con los corticosteroides es que puede producir una mayor pérdida de volumen de cartílago. Entonces tampoco es la panacea. Esto es un tema que tiene un poquito más de aristas, pero bueno, la idea era que escucharan un poquito sobre se puede utilizar en procesos inflamatorios, pero son casos muy, muy específicos. La viscosuplementación, que es, digamos que, mejorar la calidad, por así decirlo, de la sustancia, digamos que, del líquido sinovial, es otra terapéutica. Es una terapéutica que se utilizó de más, por eso hay muchos estudios que hay cierta controversia,
funcionan bastante bien, pero tienen muchas variaciones. Entonces hay criterios para su aplicación, inclusive dependiendo del producto. Y ¿qué tratamientos no están respaldados por la evidencia según todas las guías de práctica clínica? La mayoría de las guías que se están actualizando no se están recomendando los suplementos nutricionales, como la glucosamina, la condritina y el colágeno. ¿Por qué? Pues por obviamente variaciones en la preparación, composición y pureza. La acupuntura, el vendaje funcional, neuromuscular, el active tape tampoco. Alternativas naturistas tampoco, y plantillas de cuña lateral, sobre todo estas se utilizaban precisamente para disminuir supuestamente el gen varo. Entonces utilizaban las cuñas para abrir la carga medial, pero no, realmente no funcionan. Paracetamol se usa con frecuencia, pero las recomendaciones en sus guías clínicas son muy variables, y algunos dicen que son de las opciones terapéuticas menos utilizables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias de las guías de práctica clínica? Los ejercicios de mente y cuerpo, como parte del tratamiento central. Los antiinflamatorios tópicos son altamente recomendados. El tratamiento intraarticular tienen recomendaciones condicionales. Los antiinflamatorios orales no se recomiendan, el paracetamol no se recomienda y los opioides no se recomiendan. Este es un cuadro que de una u otra forma nos enseña mucho de todas las variables que nosotros podemos llegar a tener para el tratamiento de un paciente con osteoartritis de rodilla, con riesgos o sin riesgos, o una osteoartritis multiarticular. Pero vean cómo a mí lo que me interesa no son los cuadros azules y naranjas, sino que dense cuenta cómo la parte siempre importante, independientemente de la guía de práctica clínica que se utilice, es que el control de peso, la actividad física, el fortalecimiento y la educación y el autocuidado son lo más importante. Entonces, esta sería mi última pregunta. Diría uno, ¿cuántos cuadros hay en esta imagen? Les doy un poquito de tiempo para que los cuenten. A ver. Si ven 13, 14 o más de 14. Esta es la respuesta. En realidad hay 19. Y a mí me gusta terminar siempre con esto porque a fin de cuentas la medicina y el cuerpo humano siempre tiene más de lo que puedes ver en un principio. Y de una u otra forma, la idea de esta plática es que vean todo el contexto, la profundidad que puede tener una enfermedad, que probablemente la hayan escuchado, la hayan visto. Todos conocemos a alguien que tiene osteoartritis. Y de una u otra forma, la invitación es para que continúen actualizándose. Los felicito por haber entrado a esta plática. Sé que a veces la hora no es buena, pero es un esfuerzo por parte de su institución para que ustedes se sigan preparando. Y es muy importante que entiendan que siempre hay algo más allá de lo evidente. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su tiempo y estoy abierto para cualquier pregunta, duda o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Híjole, mucha información bien importante, ¿no? De todos nuestros alumnos que en clase nos dictan ciertos temas y ahorita toparnos con esta parte clínica, maravilloso, ¿no? Y con su experiencia. Chicos, si tienen preguntas, usemos el chat y ahorita con gusto las voy respondiendo. Ya tengo algunas, comienzo con la primera, doctor, y bueno, nos comentan. Doctor, me gustó mucho escucharle hablar sobre el tratamiento multidisciplinario. Y puntualmente la duda es, ¿cómo trabaja usted de la mano con el fisioterapeuta y la osteoartritis? Bueno, lo primero es que se tipifica la osteoartritis y ya basado en lo que yo quiera, si lo que quiero es hacer reacondicionamiento de la marcha o mejorar la masa muscular. Habitualmente yo no le digo qué hacer, a fin de cuentas no es mi área. El tratamiento
tal cual farmacológico lo dicto yo y yo veo, digamos, llego al diagnóstico, veo cuáles son las alteraciones estructurales que el fisio puede manejar y de una u otra forma yo le mando tal cual, le pongo bloqueo del dolor, terapia antiinflamatoria, reacondicionamiento de la marcha, si veo que el paciente está claudicando, si vemos que es un tema de hipotrofia muscular, pues es fortalecimiento integral, tal cual así es, ¿no? O sea, y obviamente siempre le pongo mi diagnóstico, ¿no? Y luego, bueno, yo habitualmente hago cortes cada 10 sesiones, y entonces a las 10 sesiones regresa el paciente, ¿no? Y entonces yo encuentro y yo ya le pongo, bueno, el paciente trae un poquito, hay que buscar un poquito de terapia analgésica inflamatoria, sobre todo aquí en la banda iliotibial, en el retináculo, si es hombro, bueno, porción larga del bíceps, evitar compensación escapular, por ejemplo, que es algo muy común en el hombro. Si es tobillo, bueno, pues va a depender mucho también del tobillo, mejorar flexoextensión, si el paciente tiene precisamente capacidad de arco de movimiento y no tiene un pinzamiento anterior o posterior, ¿no? Entonces va a depender mucho del diagnóstico. Lo importante es siempre el diagnóstico y esa parte es súper importante. Yo creo que también se ha generado una dinámica pues ciertamente injusta con ustedes porque de una u otra forma, luego llegan al revés, llegan los pacientes atendidos por el fisioterapeuta y llegan molestos con el fisioterapeuta, pero porque llegan y dijeron, es que me duele acá, y el fisioterapeuta trata de bloquear el dolor, de controlar el proceso, pero no tienes la profundidad diagnóstica. Entonces ya basado en el diagnóstico, por eso se tiene que trabajar de la mano. Si yo te digo, sabes que es un paciente que tiene una tendinitis del supraespinoso, infraespinoso y la porción larga del bíceps, pero no tiene desgarro porque ya le hice el protocolo de imagen y todo eso. Bueno, pues yo ya sé cuál es el protocolo ideal y no se genera una fisioterapia a la carta, que es ¿dónde te duele? ¿Aquí? Pues aquí le hacemos. Y entonces generas un tratamiento subóptimo, ¿no? Maravilloso, doctor. Sí, súper interesante. Nos pregunta Betty, doctor, en el caso de los pacientes con prótesis de rodilla, ¿se ha visto mejoría en el dolor y el movimiento? Sí, por supuesto. La prótesis de rodilla, de hecho, todas las prótesis se diseñaron para mejorar la funcionalidad y la actividad física del paciente con osteoartritis. Las variables de dolor después del procedimiento dependen de muchos factores. Alineación, el tipo de paciente, inclusive, si el paciente ha ido desarrollando cierta fibrosis posoperatoria. Entonces, el principio de la prótesis sí, está diseñada para quitar el dolor y recuperar la función. Lo que pasa es que después del procedimiento hay muchas variables que pueden generar factores que disparen el dolor, otro tipo de dolor muchas veces, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Otra preguntita. ¿Qué opciones hay cuando el paciente ya presenta intestino irritable cuando los analgésicos o antiinflamatorios médicos pues los está ingiriendo, ¿no? Mira, creo que no hay que abarcar más, o sea, o hay que aprender a que no debemos abarcar más de lo que no podemos. Si mi paciente ya tiene alteraciones gástricas por el tema de la ingesta de medicamentos, yo lo primero que hago pues, es que le suspendo la ingesta de medicamentos. Lo que les decía, antiinflamatorios tópicos, crioterapia, probablemente la aplicación de hielo no directo es una terapéutica efectiva y funcional. Y los mando al gastro. ¿Por qué? Porque digo, obviamente necesito que me digan qué grado de problema tiene y que él me dé la pauta para ver qué medicamentos se puede hacer. Tal como me decían, me gusta mucho la idea del manejo multidisciplinario, por supuesto, pero el manejo multidisciplinario no es nada más ortopedista, rehabilitador, fisio, también hay pacientes que si tienes alteraciones metabólicas y de pronto el paciente, a mí me ha pasado, me dicen, oye doctor, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo bien, pero se me está subiendo la presión. Bueno, a ver, ve con tu cardiólogo y checamos si los medicamentos que estoy mandando, habitualmente no, pero vemos si no te lo cambiamos. O sea, creo que nadie tiene, el que sirve para todo no sirve para nada. Esa es la verdad. Entonces, de una u otra forma, eso es lo que yo recomiendo. AINES tópicos, crioterapia
y bueno, obviamente sus herramientas, ¿sí? Los TENS que pueden ayudar precisamente al control del dolor y tal cual mandarlo con el gastro. O sea, digo, yo no me meto con el tema de intestino irritable o de gastritis o así. Sí, totalmente, ¿no? Derivar también a nuestro Así experto. es. Total. Bueno, Dafne nos comenta, buenas tardes, doctor, muchas gracias por la información y la duda. Quisiera saber qué tan beneficioso es el uso de los hielos para el paciente con osteoartritis o si este tipo de baños con hielos pueden llegar a afectar en algún punto. No, no lo afectan. Mira, hay algunos estudios que te hablan, entiendo la pregunta y creo que el contexto es el siguiente, ¿no? Muchos de los pacientes te dicen, no me quiero poner hielo porque con el frío me duele más. Y en realidad, lo que estamos hablando es que yo normalmente les mando 20 minutos cada 2 horas de hielo no directo, porque habitualmente eso es lo que genera una analgesia terapéutica. Lo que se ha visto en el tema de que haciendo más frío cuando llueve es más bien no se basa tanto en la temperatura, sino en las variables barométricas, es decir, en los cambios de presión atmosférica que pueden llegar a generar cierto dolor sobre las articulaciones. Digo, en algún momento lo platiqué con un colega, decimos, pues eso es en Canadá todos los pacientes con osteoartritis se la pasan llorando el invierno, ¿no? O sea, de una u otra forma, sí hay esas variantes de temperatura, pero que no te dé miedo a manejar la crioterapia como un tratamiento excelente, tratamiento antiinflamatorio y analgésico. Muchas gracias. Y una última pregunta que tenemos por acá. ¿Cómo y en qué momento recomienda usted a los pacientes educar sobre la osteoartritis? Pues cuando la detectas, o sea, es un paciente que en un momento determinado, ¿qué puede llegar a pasar? Te puede llegar el paciente que viene la mamá y viene la hija. Y entonces estás atendiendo a la mamá porque de pronto ves que la hija también tiene sobrepeso. Ya tienes que estar pensando, paciente que tiene osteoartritis de rodilla, va a tener como un 50% de riesgo de que vaya a desarrollarlo la hija. Oye, yo te recomiendo que vayas cuidándote. A fin de cuentas, creo que tienes que ir haciendo un poquito de los médicos de antes, los médicos que decían los médicos de cabecera, que dicen los abuelitos, eso era porque conocía a toda la familia y se metía en todo, ¿ya? Entonces creo que también muchas veces hay que tratar de ser así, ser un poquito más, todos los que estamos en contacto con los pacientes, tenemos que llegar a veces un poquito más allá. Ser empáticos, entender a cada uno de los pacientes. A mí no me gusta regañar a mis pacientes y a mí me gusta que entiendan. Y eso es bien, bien importante porque el conocimiento, tal como lo decía en la exposición, les da poder. Cuando termines de valorar al paciente, ese paciente va a salir y va a buscar lo que tú le estás dando de información en internet o le va a comentar a la comadre o al familiar, etcétera, y de pronto puede llegar a tener una desinformación. Entonces es muy, muy importante que todo lo que tú le digas y le expliques, se lo digas de forma concisa, con palabras que ella entienda. Perdón, pero ni de más ni de menos. No es, ¿sabe que tiene desgaste? No, yo creo que va a ser una prótesis, ¿no? A ver, vamos a ver, primero trae mucho dolor, hay que tratar de controlar el dolor y de ahí ir valorando, etcétera, etcétera. Sí me explico, y orientarlo. Siempre en osteoartritis hay una atención, lo que decíamos, una atención primaria, una secundaria y la terciaria. Lamentablemente la mayoría llega a la terciaria, pero si tú estás viendo que el familiar también, pues puedes llegar a platicarlo en el mejor de los planes, qué es lo que puedes llegar a detectar, ¿no? Tal cual. No hay otra forma. Actualmente empiezan a haber ya algunos protocolos de marcadores para osteoartritis en sangre y en orina, que puede llegar a ser en un momento determinado puede ser algo que vaya a cambiar el juego en el tema de la osteoartritis, sobre todo en el área de prevención, ¿no? Pero pues aún está todavía en protocolos nivel 1, fase 2. Es
decir, todavía no se ha implementado bien en la práctica clínica como tal, ¿no? Algunos fase 3, pero todavía no implementados para el uso comercial, por así decirlo. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta charla, muy, muy nutritiva, mucho Nada que conocimiento. agradecer. Chicos, pues ahí lo tienen, ¿no? Y también en general poner en práctica el movimiento, ¿no? Porque, pues bueno, como bien mencionaba el doctor, el ejercicio es fundamental, ¿no? Entonces, pues de verdad agradecerle, un placer también escucharle, como siempre, y gracias. Un abrazo a todos, muchos éxitos. Gracias, igualmente. Hasta luego.